dentro de los temas que hemos estado tratando durante todo este año, desde abril del año pasado, que es en relación a los temas de milagros de parte de nuestro Señor, de liberaciones que ha hecho, que se han aparecido en la Biblia, que la Biblia nos narra las liberaciones, y también por medio de las parábolas. El día de hoy vamos a platicar sobre un milagro. El tema de hoy que estamos hablando es quiero ser limpio. Y el contexto de esta cita la vamos a encontrar en Marcos 1, del 40 al 45. Dice la palabra, vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole. Hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí nos está hablando de un personaje, de un leproso. Y en la palabra encontramos nosotros muchos casos y ejemplos de leprosos. Estudiando un poco sobre el tema de la lepra, me menciona que la lepra se considera que apareció por primera vez en Egipto. Y siendo el pueblo de Israel esclavo en Egipto por más de 400 años y habiendo participado en las costumbres paganas de los egipcios, adoptaron de igual manera no solo su paganismo, sino a la vez la lepra vino y les contaminó. La lepra se cree que también de Egipto pasó a Siria, por eso encontramos también un general del ejército sirio, a Naamán, que fue sanado por Eliseo. Pero veamos el contexto de la lepra. Desde siempre, la lepra ha sido considerada como la expresión física de la fealdad y el horror. Y esto lo podemos ver nosotros. Yo no sé, yo en lo personal no he visto a ningún leproso, pero hemos visto películas donde aparecen leprosos y la expresión es de veras grotesca, donde se le caen pedazos de piel, pierde la sensibilidad de los nervios. Fruto de haber perdido la sensibilidad de los nervios es que entran todo tipo de infecciones, son quemados y no lo sienten y se empiezan a caerle las puntas de los dedos, se les empieza a caer la punta de la nariz, etcétera. Y eso produce una imagen verdaderamente grotesca a nivel externo. ¿Han visto ustedes esas películas? Hay películas que antes pasaban, ahora ya no pasan tantas de esas, pero realmente eran imágenes verdaderamente grotescas. La lepra, en su manifestación exterior, era perfectamente identificable. Pero mientras la lepra del cuerpo es tan repugnante y tan temida, la del alma pasa casi inadvertida. Y este es un punto muy importante que tenemos nosotros que tocar el día de hoy. Porque la lepra estaba relacionada no solo con la enfermedad física del cuerpo, sino estaba relacionada directamente con la enfermedad del alma. Cuando la palabra nos habla de la lepra, nos está hablando también de la lepra del pecado. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocarnos. Cuando alguien era declarado leproso, debía ir con los vestidos rasgados y la cabeza descubierta, y debía ir anunciando a su paso, inmundo, inmundo. Miren qué tremendo. No podía permitir que nadie se le acercara y le decía, mire, soy inmundo, inmundo, porque soy leproso.
pero era una manifestación externa de su lepra física. ¿Qué tal si aquellos o nosotros que llevamos esa lepra por dentro tengamos que ir por la calle diciéndoles a todos: inmundo, inmundo, porque he pecado? Nos estaríamos apartando unos de otros permanentemente, ¿cierto o no? Lo tremendo de la lepra, lo tremendo de la lepra es que se consideraba una enfermedad incurable. Para que la lepra apareciera, se considera que para que apareciera en el cuerpo después del contagio, los primeros síntomas se daban alrededor después de 3 años. Ya la lepra había entrado, ya estaba creando sus efectos y empezaba a manifestar esas señales y esas manchas que el sumo sacerdote o el sacerdote tenía que ir y únicamente identificarlas y declarar que era leproso, que así lo era. Y la persona estaba tristemente relegada a ser apartada totalmente de la sociedad, ser apartada de su familia, ser apartada de sus labores cotidianas, era apartada de su capacidad de producir económicamente porque no podía trabajar, era apartada de todo el mundo y lo único que podía hacer era estar al lado de otras personas que estaban en la misma condición de leprosos. No podían reunirse ni relacionarse con nadie más que con otros que estaban en su misma condición. Se consideraba también que la lepra era causada por el pecado. Por eso los leprosos eran considerados impuros de cuerpo y de alma. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a tratar el tema y clamarle al Señor que nos guíe por este camino. Las indicaciones que el Señor da en relación a la lepra empiezan en el libro de Levítico. El Levítico da claras indicaciones de cómo tratar con la lepra. Fíjense que es sumamente interesante. El Señor se toma el cuidado de utilizar en el libro de Levítico 2 capítulos completos, el capítulo 13 y el capítulo 14, para tratar el tema de la lepra. Para el Señor no es un tema común y corriente. El capítulo 13 indicaba cómo identificar y daba todas las medidas de cómo identificar la lepra. La identificación de la lepra era en el cuerpo, en el vestido y en la casa. Ahí estaba establecido claramente cómo el sacerdote debía identificar la lepra en esas 3 áreas de las personas. Y el Levítico 14 da instrucciones de cómo tratar con ella y la ceremonia de la purificación. No podemos pasar desapercibido que si el Señor en el Antiguo Testamento le da tanta importancia a tratar con el asunto de la lepra, que nosotros lo pasemos por alto todo el proceso de la identificación y la ceremonia de la purificación, que lo vamos a ver dentro de un rato. Hay algo que tenemos que tener claro, miren, y enfoquémonos en esto. Todos los detalles del libro de Levítico tienen el mismo propósito: enseñarnos una verdad. Y tiene relación directa con la lepra. Y esta verdad es que el pecado separa al hombre de Dios. Totalmente. Cuando un hombre o una mujer eran declarados leprosos, tenían que salir del campamento obligadamente. ¿Qué hacían? Los separaba de la comunión con sus semejantes. Los apartaba de la oportunidad de poder compartir las ceremonias que tenían que realizar en el tabernáculo. Los apartaba por completo de todo. Y por eso dice la palabra en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios.
Amén. Y dice la palabra también que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para manejar el tema y enfocarnos en este tema, necesitamos clamar la gracia del Señor para que la identificación de esa lepra no la veamos solo dentro del contexto histórico de los milagros que hizo Jesucristo o lo que el libro de Levítico nos muestra, sino lo que el Espíritu Santo nos pueda revelar a todos y cada uno de nosotros en cuanto a esa lepra interior que podamos estar cargando. No resulta agradable, pero resulta necesario identificarla. Vamos a ver la lepra del pecado, porque la palabra se refiere a la lepra del pecado. Marcos 7, 21, 23. Nos dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro salen y contaminan al hombre. Miren, es tremenda la lista que nos pone el Señor ahí. Y Santiago nos habla en capítulo 1, versos 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué concupiscencia es esa? Todo lo que leímos en Marcos en la cita anterior. Toda esa lista es la propia concupiscencia que está dentro del corazón del hombre. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Veámoslo de esta forma. La consideración de cada una de esas iniquidades, esa concupiscencia que hay en nuestro corazón, la simple consideración para caer en ella, tomarla, hacerla propia, ya me pone en problemas. Porque tentados somos todos, amén. Todos somos objeto de la tentación, pero el Señor nos ha dejado a su Santo Espíritu, nos ha dejado la fuerza de su Santo Espíritu para decirle a la tentación no. Pero no nos ha dejado solo su Santo Espíritu, nos ha dejado su palabra, porque en su palabra entendemos las consecuencias que nosotros vamos a sufrir cuando cedemos a la concupiscencia y a la tentación. Porque el pecado que vimos en Levítico nos aparta de Dios. Cuando nosotros caemos, nos aparta del Señor. Y así como les comentaba hace un momento, la lepra tarda alrededor de 3 años en florecer en la piel de la persona. De igual manera, el pecado, cuando es consumado en el interior de la persona, tiene su tiempo de fecundidad hasta que sale a luz y se manifiesta y empieza a crear los efectos que el pecado tiene. Por eso dice Santiago, siendo consumado, da a luz la muerte, y la muerte es separación. Nos aparta, nos separa. Así como el leproso era apartado de todos en el campamento, era apartado de la sociedad, era apartado del pueblo, era apartado de su familia. De igual manera, la muerte, fruto y consecuencia del pecado, nos aparta a nosotros primero de nuestra relación con nuestro Padre. Y estoy hablando de nosotros los hijos de Dios, porque aquellos que nacen como nacimos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, porque así dice la palabra en Efesios,
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya estábamos apartados de Él. No teníamos otra opción más que Jesucristo. Amén. Bien. ¿Cómo se manifiesta el pecado? El pecado, cuando se concibe y da a luz la muerte, inevitablemente se extiende. De igual manera como la lepra se extendía en el cuerpo de la persona contagiada, contaminada, el pecado de igual forma se extiende. Veámoslo de esta forma. ¿Se recuerdan que les dije que Levítico habla de que el sacerdote tenía que identificar la lepra del cuerpo, la lepra del vestido y la lepra de la casa? Veámoslo desde esos tres aspectos. La lepra del cuerpo es ceder a la tentación y consentir el pecado. Les decía hace un momento que nosotros somos tentados todo instante, todo momento. Pero si cedemos a la tentación, consentimos, consideramos la concupiscencia, consideramos la oferta de la tentación del pecado y caemos en ella, simple y sencillamente quien va a afectar primero es a mí. A mí. Y va a afectar primero mi relación con mi Padre. Pero si yo no tomo acciones inmediatas para tratar el problema del pecado, si no acudo inmediatamente a resolver la reconciliación del pecado, entonces tenemos que identificar la lepra del vestido y cuando el pecado se hace evidente y se hace público. ¿Por qué el vestido? Porque el vestido es lo que nos cubre y lo que nos mostramos hacia los demás. Si llevamos lepra en la piel, el vestido la cubre y es la lepra del cuerpo. Estamos ocultándola en nuestro interior, pero si persistimos en nuestro pecado, persistimos en nuestras necedades, persistimos en nuestras rebeliones, inevitablemente va a llegar un momento que se hace público. Porque el pecado embrutece. Le hace pensar al pecador de que es invisible, que nadie se va a dar cuenta, que puede pasar desapercibido y que no va a pasar nada. Pero cuando en esta etapa, que es manifiesta de forma pública el pecado, ni aún ahí toma acciones para ser resuelto, entonces la lepra de la casa es cuando ese pecado empieza a hacer efectos en todas las áreas de la vida de esa persona. Empieza a afectar primero, ya afectó su relación con el Señor, obviamente. Pero empieza a afectar su relación con su familia. Si son casados, con la esposa o con el esposo, con los hijos, en el trabajo, con los amigos, empieza a afectar todas las áreas de su vida, de tal forma que cada una de ellas empiezan a desmoronarse de una forma como la piel podrida del leproso que se está cayendo en pedazos y no se está dando cuenta de ello. Es tremendo. Y es por ello que necesitamos nosotros tener tremendo cuidado, tremenda atención a lo que la palabra nos enseña. Porque no es solo el Espíritu el que nos está revelando a nosotros que tenemos que evitar caer en la tentación. Es el conocimiento de la palabra, de las consecuencias que nosotros vamos a vivir, que si no las tomamos en consideración, nos va a ir mal. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Cuando el pecado ya entra a la persona, la lepra del pecado está en la persona, pues simplemente su conciencia empieza a corromperse. Su capacidad de discernir qué es bueno, qué es malo, empieza a ser atrofiada, empieza a ser distorsionada. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
La corrupción no da claridad, no le permite discernir con claridad. O peor aún, de una conciencia corrompida nos puede llevar a una conciencia cauterizada, que todavía es mucho menos sensible. La cauterización de la conciencia es cuando ya se hace un callo de tal forma que ya no siente nada. Y 1 Timoteo 4:1-3 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Solo aquellos que han recibido a Jesucristo, solo aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pueden apostatar. Los demás no. Solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios pueden negar la gracia santificadora, renovadora del Señor en sus propias vidas. Y nos está diciendo de que son cautivados por aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Son llevados como ovejas al matadero. Son seducidos, son engañados. El Señor advierte en su palabra que en los últimos tiempos muchos serán engañados. Y estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado con el engaño, porque el pecado endurece el corazón. Hebreos 3:13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí está la ahí está la importancia de tenernos unos a los otros en la congregación. Ahí está la importancia de tenernos para poder identificar aquellas situaciones que podemos estar viviendo, que nosotros por nosotros mismos no las logramos ver. Miren, nuestro corazón es tan perverso y engañoso que nosotros podemos considerar algo que, siendo pecado, lo consideramos que no lo es. Podemos tener lepra y podemos considerar que es una simple roncha. Y por eso necesitamos, primero, de la luz del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él el que nos revele y nos muestre esas áreas de nuestra vida que están corrompidas y que necesitan ser expuestas, que necesitan ser puestas a los pies de la cruz de Cristo y renovarse en el arrepentimiento. Pero también necesitamos de unos y de otros, porque en el discernimiento de unos y de otros es que nos apoyamos. En el amor, en la restauración, en la confrontación amorosa, para que el hermano que está caído en el pecado cambie su camino, restaure su camino y regrese a la relación con el Padre. Amén. Inevitablemente el efecto del pecado también produce rechazo y marginación. Cuando persistimos en el pecado, inevitablemente seremos rechazados y marginados. Ya el rechazo y la marginación la traíamos desde antes. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero preguntémonos, ya siendo hijos de Dios, ¿podemos destituirnos nosotros mismos de la gloria de nuestro Padre?
Si persistimos en la necedad de nuestro corazón, de seguir nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras rebeliones, lo que vamos a decirle a nuestro Padre es: no quiero tu gloria, no quiero tu gracia. Y persisto en mi pecado y persisto en la lepra en la que estoy. Ahora veamos el pasaje de Jesús ante el leproso, porque ahí empezamos. Empezamos con la cita de Marcos 1, y nos dice: Jesús teniendo misericordia de él. Miren, es interesante. La palabra griega que utiliza la Biblia, misericordia, es splagnisomai, y que quiere decir ser movido en las entrañas de uno. Jesús se movió en sus propias entrañas. Ser movido a compasión, anhelar con compasión. Porque cuando el leproso se le acercó, dobló sus rodillas y le dijo: si tú quieres, puedo ser limpio. Y le dijo: sí, quiero ser limpio. Realmente Jesucristo, sus entrañas se conmovieron de tal manera que lo que hizo fue, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Miren, ahí hay un detalle importante. Jesucristo no quiere la muerte del impío. Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Si Él vino precisamente para restaurar la relación del hombre con el Padre. Por eso nos dice la palabra en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que todos procedamos al arrepentimiento. Él no retrasa su promesa, Él está ahí para los que reconocen su necesidad. Jesús tocó al leproso. ¿Saben ustedes que los leprosos tenían que mantener una distancia de aproximadamente 50 pasos con todas las demás personas? Y cuando alguien se acercaba a una distancia un tanto menor, tenía que gritarles: inmundo, inmundo, soy leproso, para que nadie se acercara a ellos. Pero el leproso reconoció su necesidad. Él rompió las normas de la ley que establecía mantenerse separado de los demás, llegó a Jesús y dobló su rodilla y le pidió que lo sanara. Y otro detalle importante, Jesús lo tocó, y según la ley, quien tocaba a un leproso se volvía inmundo. Lo tocó, y en el toque hubo sanidad. Cuando Jesús toca al leproso, lo que hace es que lo sana en su alma del rechazo y la marginación de la cual había vivido durante todo el tiempo que había estado fuera de la relación de los demás. Miren, es tremendo. De igual manera como nos tocó a nosotros, porque nosotros antes estábamos marginados de la gloria del Padre. Y Él nos tocó. Cuando Jesús declara las palabras: quiero ser limpio, lo que hicieron fue decretar la sanidad del cuerpo. Aquí hay un proceso precioso. Miren, ese hombre primero fue sanado en su corazón del rechazo y la marginación. Imagínense cuánto tiempo habrá estado marginado por la lepra. Yo no tengo idea, la palabra no lo narra. Hay otro caso que menciona la palabra de los 10 leprosos. Y los 10 leprosos dice que de lejos le dijeron a Jesús: Señor, límpianos.
Y él les dijo, vayan y preséntense al sacerdote y hagan lo que tiene que hacer con la ley de Moisés. Y solo uno regresó dando gracias y dando gloria al Señor. Y Jesús declara, ¿y dónde están los otros 9? Pues yo no sé, pero solo este que es samaritano viene dándole gloria a Dios. Entonces Jesús le dice, por tu fe, hoy has sido salvado. Fíjese que alcanzó salvación ahí. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Pero no olvidemos que dentro del contexto de este pasaje, Jesucristo todavía estaba dentro de la ley. Y viene y le dice que debía presentarse al sacerdote para quedar libre del pecado por el sacrificio ordenado. Así de sencillo. Tenía que ir al sacerdote y cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darle plenitud de la ley a los profetas. Amén. Bien. Voy a hacer una narración un tanto rápida de la ceremonia de la limpieza establecida por la ley, porque miren, es una ceremonia que tiene un mensaje tremendo detrás de ella. El capítulo 14 del Levítico nos dice que el sacerdote tenía que ir a buscar fuera del campamento al leproso y establecer si era limpio. Tenía que diagnosticar si su enfermedad ya había desaparecido. Si así era, debía de tomar el sacerdote 2 avecillas, un pedazo de madera de cedro, hisopo y grana. Grana es una cinta de color rojo. Sacrificaba una de las aves y colocaba la sangre de esa ave en un recipiente que debía contener agua de manantial, no agua de depósito, sino agua de manantial. Luego ataba la otra avecilla en el cedro con el hisopo y la grana, y con el agua y la sangre. Fíjense que con la avecilla viva, con el agua y la sangre, la sumergía la avecilla viva y la esparcía sobre la persona que estaba declarando el proceso de la limpieza. Y lo hacía durante 7 veces. 7, plenitud total de limpieza. Por eso Eliseo, cuando Naamán llegó a buscarlo y le dijo, mira, métete en el Jordán 7 veces. 7 veces se sumergió en el agua. Amén. Esta persona debía permanecer 7 días fuera del campamento después de que se realizaba esto. Y al 7º día debía de rasurarse todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos, todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua. Señal de quitarse toda la enfermedad exterior, todo. Pelo, las cejas, todo se tenía que quitar. Y al 8º día lo presentaba ante el Señor. Eso lo hacía el sacerdote con 3 corderos, harina y aceite. Luego ofrecía un cordero y el aceite como sacrificio por la culpa. Le colocaba, ojo, vean este detalle, le colocaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Tomaba aceite en su mano y lo esparcía 7 veces ante el Señor. Esto lo hacía el sacerdote. Y le colocaba aceite en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y con el aceite que sobraba, lo ungía en la cabeza. Miren, esta era una ceremonia de los sumos solemne para restaurar a alguien que había sido declarado leproso,
que podía regresar de nuevo a participar de la comunión con todos los demás y de participar de los servicios religiosos. Pero miren qué detalles más importantes. Nos está mostrando cedro, madera, nos está mostrando agua, nos está mostrando sangre, nos está mostrando aceite. Esa ceremonia, la única que encontramos era cuando era ungido el sacerdote. Cuando le ponían la sangre en el lóbulo de la oreja, del dedo y del pulgar del pie. Lo mismo que el aceite. Y luego el aceite en la cabeza, la unción que recibía esta persona es la misma unción que recibían los sacerdotes cuando eran ungidos. Miren, si el Señor toma tanto cuidado para determinar la manera de la purificación de un leproso, déjenme decirles que lo único que se puede comparar es el sacrificio que hizo Jesucristo con nosotros. Por eso dice la palabra en Hebreos 9, 11, 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Y 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Miren, en Jesucristo está la totalidad completa del ceremonial solemne del Antiguo Testamento en el sacrificio en la cruz. Amén. Y está disponible para nosotros. Lo puso para que ya no tengamos nosotros que pasar todo ese proceso, sino únicamente creer en Él como Señor y Salvador. Amén. En Cristo se rompe con las cadenas del pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿qué pasa si se nos aparece la lepra de nuevo? La palabra dice en Levítico 13:14, entonces refiriéndose al sacerdote, le reconocerá a la persona que le aparece la lepra, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciera en él la carne viva, será inmundo. Y esto es después de que es declarado limpio. Nosotros fuimos rescatados de nuestros delitos y pecados. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El espíritu que teníamos que estaba muerto, el Espíritu Santo nos dio vida juntamente con él. Amén. Fuimos santificados por la gracia del Señor, pero nuestras concupiscencias nos acompañan. La iniquidad de nuestro corazón está presente todavía. Nuestras debilidades todavía están manifiestas. La tentación está presente. El pecado está presente. Porque dice la palabra que si alguno dice que no comete pecado, hace mentiroso a Dios. Pero también tenemos que tener claro, mis hermanos, que el Señor ha dejado provisión. Ha dejado la provisión de su sangre preciosa para limpiarnos de todo mal. Entonces, tenemos que tener para nosotros un entendimiento claro de que la lepra va inevitablemente que aparecer de nuevo en nosotros. Y si no lo reconocemos,
difícil va a ser resolverlo. Les decía, miren, para nosotros es difícil, muchas veces difícil. Somos autoengañadores. A veces justificamos tantas cosas, sabiendo que son malas, pero que no, hombre, si no son tan malas. Tratamos de evadir responsabilidades. Como decía alguien por ahí, nos autocuenteamos, ¿verdad? Nos autocuenteamos. Y salimos ahí con que sí, que no, que a saber. Por eso necesitamos de la luz del Espíritu. Por eso necesitamos a los hermanos que nos rodean. Si nuestros hermanos que están alrededor nuestro y el Espíritu no está con nosotros, miren, es difícil. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esa ya es obra nuestra, lo que nos está diciendo ahí la palabra en Colosenses 3, 5 al 10. Es responsabilidad nuestra. Y la responsabilidad nuestra es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Todo lo que produce lepra en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Bueno, ¿cómo está eso que anduvimos en ellas y ahora nos dice que debemos hacer morir en ellas nosotros? No sé si me estoy explicando. Porque vuelven a aparecer. La iniquidad de nuestro corazón está presente y hace que lo terrenal que hay en nosotros florezca de nuevo. Pero ahora dejad también, verso 8, vosotros todas estas cosas: ira, enojo. ¿Será ustedes que alguno tiene ira o enojo de vez en cuando? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Son mentiritas blancas. Una mentirita blanca no le hace daño a nadie. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La revestidura del nuevo hombre la da Cristo en nosotros. Y solamente la va a dar cuando nosotros ponemos la parte que nos corresponde. Ese 0.000001%, para que Él ponga el 99% Pero hay algo en mí que tiene que querer. Hay algo en mí que necesita anhelar. Hay algo en mí que tiene que manifestarle: Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Tiene que haber una disposición de mi parte donde le diga: Padre, amado Jesús, soy débil. Estas áreas de mi vida me dominan, no las puedo gobernar, pero solamente tú puedes quitarlas. Tiene que haber algo de mi parte que inclusive le pida la gracia de anhelar esa transformación. Porque de lo contrario, mire, la lepra nos va a contaminar. La lepra del pecado nos va a invadir y cada vez se va a extender más y más y más. ¿Cuál es la solución que necesitamos tener?
Primero que nada, amados hermanos, se tiene que reconocer por lo que es lepra. Cuando el sacerdote iba a identificar a la persona que consideraban que estaba contagiada, que había aparecido señales de lepra, él lo que hacía nada más era ir e identificarla y declaraba si era lepra o no era lepra. Pues hoy nosotros, cuando tenemos ese tipo de debilidad o hemos caído, tenemos que llamarlo por su nombre. Es pecado. No le podemos llamar de otra forma. Al pecado se le llama por su nombre. No se le puede llamar de otra manera. Es lepra. Primera de Juan 1, 9, 10 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando el leproso se acercó a Jesucristo, Jesús le declaró: quiero ser limpio. No le dijo: quiero ser sano. Y no le mandó la limpieza del cuerpo. Por eso la palabra en Primera de Juan nos está hablando a nosotros de limpiarnos de toda maldad. Y esa es la maldad de la lepra del alma, de lepra interior. Tenemos que cambiar, y cambiar significa que la carne tiene que volverse blanca otra vez. Porque si no cambiamos, inevitablemente, irremisiblemente, estaremos marginados de la gloria de Dios. Si no cambiamos, si no reconocemos nuestro pecado, el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aparta de la relación de nuestro Padre. Y si el pecado nos aparta de la relación de nuestro Padre, verdaderamente el único perjudicado soy yo. Yo soy el perjudicado. Porque soy apartado de la gloria, soy apartado de la herencia, soy apartado del nombre, soy apartado de todo lo que obtuve por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que lo que tenemos que hacer es lavar nuestras vestiduras, mis hermanos. También debemos evitar contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo habla y está hablando y sigue hablando y permanece hablando y nos está redarguyendo a todos y cada uno de nosotros de aquellas situaciones, pero muchas veces nosotros no queremos oírlo y ponemos tapones en nuestros oídos. No en nuestros oídos externos, en nuestros oídos internos. Una de las funciones por las cuales el Espíritu Santo está en nosotros es para llevarnos al conocimiento de la verdad. Es para redarguirnos en cuanto a lo que es juicio, justicia y pecado. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Para sacar a luz lo que es juicio, justicia y pecado. En los demás, sí, pero primero en mí. Si no me pongo yo en primera fila, pidiéndole que sea yo el que deba ser redarguido, pidiéndole que sea yo el que deba ser examinado, pidiéndole que sea yo el que tenga que pasar por el proceso de la restauración porque necesito la gracia de la restauración, lo voy a esperar para los demás, pero para mí no lo voy a recibir. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Antes, nuestro único caminar era en la carne. ¿Sí o no? Éramos carnales de la mejor calidad de carnicería que había. ¿Cierto o no? Puro lomito de exportación. Pero eso tiene que morir. Porque ya no podemos andar en la carne, no debemos andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es oír la voz del Señor y hacer su voluntad. Es negarme a mí mismo, es negar mis apetencias, mis deseos, es ceder a mis rebeliones, es clamar la gracia de que Él me auxilie y me apoye en esas áreas débiles donde yo no puedo. Eso es andar conforme al Espíritu. Es acudir inmediatamente al trono de la gracia, a clamar gracia. Es acudir a pedir perdón, a extender perdón, a restituir. Es a morir lo terrenal que hay en mí. Eso es andar conforme al Espíritu. Porque el interés de nuestro Padre, amados hermanos, es que la imagen de su Hijo Jesucristo sea en nosotros. Y en Jesucristo nunca, jamás hubo nada terrenal, ni nada carnal. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos al sacerdote. En el Antiguo Testamento, solo por medio de ser declarado limpio podía ser restituido a la familia, la sociedad y participar de las celebraciones religiosas. Pero en Cristo somos pasados de la muerte a la vida y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y formamos parte de la familia de Dios. Amén. Le damos gloria al Señor. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando una persona era identificada por el sacerdote y la llaga cubría todo su cuerpo y la volvía blanco, lo declaraba limpio. Si lavamos nuestras vestiduras en la sangre de Cristo, somos más que victoriosos en Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Creo que es un buen momento, amados hermanos, para clamar gracia. La gracia de la revelación. La gracia de la revelación interior de nuestros corazones. Amén. Gracia de la revelación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Les invito a que cada uno en lo personal pida esa gracia al Señor, que le permite identificar esa lepra que hay en nosotros. Este es el momento de restauración, es el momento de reconciliación con nuestro Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos esta mañana, esta tarde, Padre, clamar tu gracia. La gracia de la revelación de la luz de tu Santo Espíritu sobre nosotros. La gracia de la revelación, Señor, de las áreas de nuestra vida que no están conforme a la luz y a la dirección de tu palabra. La gracia de poder identificar, Padre, aquellas partes de actitudes, acciones, omisiones de cada uno que no son agradables a ti y que se llaman pecado. La gracia del arrepentimiento, clamo la gracia del arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo, concédenos la luz de identificar cada una de esas áreas y poderlas presentar por nombre y renunciar a ellas ante ti.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, clamo que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones en este momento. Que redarguya nuestros corazones, que nos lleve al arrepentimiento y que nos lleve a la liberación por la sangre del Cordero. Venimos a pedirte perdón en el nombre de Jesús por cada una de esas áreas que estoy identificando en este momento. Te pido perdón, Señor. Confieso y reconozco ante ti que para mí es difícil o prácticamente imposible gobernar y dominar esas áreas de debilidad en mi vida. Y clamo tu gracia, Padre, para poder ser fuerte y valiente. Clamo tu gracia, Señor, para resistir esa tentación y no caer en ella más. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Y amados hermanos, si alguien necesita pasar al frente, porque hay algo en su vida que aún le cuesta o no tiene la capacidad de dejarlo, como dice la palabra, apóyese en sus hermanos. Yo le animo que venga y pase al frente. Yo tengo un mensaje del Señor desde el final de la alabanza. El Señor me decía, no se trata de que tú sientas, y entendí durante la prédica que lo que hace el pecado es la insensibilidad. Si te has sentido que tu corazón no siente nada, si te sientes con dureza en tu corazón, el Señor me dijo, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy rodeándote de mi bondad y de mi amor esta mañana. No depende de que tú me sientas. Por eso, al hacer esta invitación a decirte que si tú necesitas, no se trata de si lo sientes o no lo sientes. Todos necesitamos. Es cuestión de doblar la rodilla hoy y decirle, Señor, te necesito. Límpiame.